Eso ya no hay que hacerle caso, eso ya se sabe que Guatemala sirve para hacer procesiones, han estado diciendo, ¿verdad? Sí, pero uno se ilusiona, Lick, pero ni modo, toca. Ya ven, yo les conté a ustedes que a mí ya me habían roto el corazón varias veces estos jugadores y ya no hay que hacerles caso. Quisiera pedirles que abran sus cámaras, vamos a ver si son ustedes. Voy a abrir yo la mía también. ¿No quieren abrir sus cámaras? ¿Sí me siguen escuchando? ¿Seguimos conectados? Blanca, sí, hasta ahí vi a Blanca. Ahí está Freddy. Los que mire yo que sí están, sí les voy a poner asistencia. Los que no, no. Ahí está Marcos. ¿Quién más está ahí? Vamos a ver. Rosy estaba puro fantasma, solo la pared se miraba. Ahorita ya la vi. Vamos a ver quién más está conectado. Alondra, Gladys, María José, Kimberly. Muy bien. Los demás es porque solo conectaron la máquina y la dejan ahí solita. Los que no están oyendo. No, licenciado, aquí estamos, pero nos da pena. ¿A quién me habló? Jazmín, A Yasmín. ¿Y por qué le da pena a Yasmín? porque uno anda en pijama. No le creo. No le creo. Qué rico. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gusto de estar con ustedes. Estaba dando un tiempo ahí para que se conectaran todos. ¿Se recuerdan en qué nos quedamos la clase anterior? El ¿Qué fue lo cálculo que del PIB. empezamos? No, eso fue hace como 3 clases. ¿En qué nos Pero lo quedamos vimos hace 8 días también. el sábado pasado? ¿Se recuerdan que hablamos de Hitler un poquito? ¿Por qué hablamos de Hitler? A ver quién me dice. A ver, Nos Alondra, ¿por qué quedamos hablamos? con el tema de mercados financieros, Ajá, ¿quién me habló? Disculpen. Gloria. Gloria, ¿qué tal está, Gloria? Buenas tardes. Alondra le estaba Bien, preguntando yo. mire lo que molesta, no es que mantenga apagada mi cámara, es que fíjese que me tocó quedarme cuidando a mi sobrino, y si no aquí va a estar haciendo bulla y va a estar apareciendo en la imagen. Eso no importa, no, no hay problema, Gloria. Qué bueno que esté acompañada. Qué bueno que los niños miren que sus familiares, ¿verdad? Sus primos, sus tíos, sus papás estén estudiando. Es un ejemplo bueno para ellos. El sábado pasado nos quedamos viendo, empezamos a ver lo que es el sistema financiero y hablamos del dinero. ¿Se recuerdan? Le voy a pedir a Vivian que me diga cuáles son las funciones del dinero. No recuerdo si Vivian estuvo en la clase pasada. Creo que no, ¿verdad? Buenas tardes, no, no Buenas estuve. tardes. Bueno, gracias. Le voy a pedir entonces a Johanna. Johanna si estuvo. Que me recuerde qué hablamos del dinero, cuáles son las 3 funciones del dinero que mencionamos el sábado. Tiene cerrado su micrófono. ¿Ya me escuchan? Sí, ¿Sí me escuchan? sí. Ah, ok, perdón. No recuerdo muy bien, pero no sé si le puedo decir pues lo que yo he entendido. Sí, lo que usted Ok, se recuerde. pues lo que me acuerdo es pues que el dinero pues es el medio de cambio, ¿verdad? Que es la función fundamental. Pues
el dinero pues se acepta de una forma más generalizada para adquirir los bienes y los servicios que pues nosotros obtenemos. Ajá, No sé, también, no sé, no recuerdo, pero también pues permite que las personas o empresas ah, ahorrar pues para poder tener un mejor pues poder adquisitivo en el ajá, futuro para poder usarlo. ajá. Ujú. Ya dijo ahí usted dos funciones importantes. La del ahorro, ¿cómo dijimos que se llama? La función que vimos el sábado. ¿Qué es lo que hace uno cuando va al banco y lleva dinero a guardar? Es el ahorro, ¿no? O sea, ¿Es un qué? Uno va a hacer Depósito. un depósito. ¿Y qué es lo que un deposita depósito. ahí? Efectivo, ¿Qué- dinero. Efectivo, dinero. Ujú. pero qué es lo que guardamos en sí? ¿Por qué guardamos dinero? ¿Qué es lo que tiene el dinero? ¿Por qué es aceptado el dinero? Y ese nosotros se lo damos al dinero porque sabemos que es de aceptación general, les dije yo el sábado. Porque es un medio de cambio. El medio de cambio es la primera función, que es un medio de cambio, pero ¿por qué es un medio de cambio? ¿Qué es lo que le asignamos nosotros? Nosotros le asignamos valor, ¿verdad? Ujú. Qué es el valor? Es cuando algo tiene un significado para uno, tiene una utilidad, ¿verdad? Y como tiene una utilidad, lo aceptamos. Entonces, dijimos tres funciones. El medio de cambio, porque el dinero es aceptado generalmente, le asignamos un valor, ¿verdad? ¿Quién de ustedes han jugado Bancópoli, Bancópoli o Monopolio? ¿Verdad? Y uno en el juego le asigna valor a los billetes del juego, ¿verdad? Es un acuerdo que tienen ahí las personas que están jugando, iguales en la economía, ¿verdad? Le damos un valor al, al dinero, ¿verdad? Porque hay un acuerdo, es un acuerdo general, digamos. Y entonces se le asigna un valor, ¿va? Porque el billete en sí no tiene, digamos, ¿cuánto vale un billete? El valor se llama valor intrínseco. ¿Cuánto creen ustedes que si ustedes quisieran comprar un billete porque les gusta o porque lo quieren para ponerlo de adorno, cuánto pagarían ustedes por un billete? ¿Cuál billete les gusta más? ¿Cuál es más bonito? ¿El de 10, el de 5 o el de a El de 20, 100. el de 100, el de a Mm. 200? ¿Cuál es más bonito? Más bonito pues en sus colores, en las figuras que tiene, en el papel que tiene. Eso se llama valor intrínseco, ¿verdad? Digamos una moneda, las monedas, ¿cuál moneda? Bueno, aquí solo de Quetzal usamos ahora. Ah, bueno, sí, de Quetzal, de 50, de a 25. ¿Cuál les gusta más a ustedes? Por la forma de la moneda, porque trae una figura. Eso es valor intrínseco. O sea, el dinero sí tiene un valor en sí, un valor intrínseco. ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta imprimir un Quetzal? ¿Cuánto costará imprimir un billete de a 10? Costará lo mismo imprimir un billete de a 10 que uno de a 100. De repente son valores muy parecidos, ¿verdad? Entonces, ese es el valor que tiene el dinero, pero es el valor intrínseco. Pero el dinero no, digamos, tiene ese valor, pero representa otro. ¿Verdad? Un billete de a 100, ¿cuánto costará imprimirlo? Costará un quetzal, costará 2 quetzales, ¿verdad? Pero podemos comprar más valor con ese billete, ¿verdad? Y entonces dijimos que es medio de cambio, depósito de valor. Y lo otro que dijimos, ¿se recuerdan ustedes que les dije yo que cómo se mide el amor? ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Si se puede medir el amor con dinero. Entonces el dinero nos sirve como medida de valor, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un carro, un carro tuk-tuk? ¿Y cuánto cuesta un carro, un BMW, digamos? O un Mercedes-Benz. O sea, medimos esas diferencias del valor, las medimos en dinero, ¿verdad? Esas son las tres funciones del dinero. Y hablamos de
Bueno, eso no se los hablé. Tres motivos por el que uno quiere dinero. Vamos a ver, le voy a preguntar a Marcos que me diga un motivo por el que uno usa dinero, por el cual uno quiere dinero. Dígame un motivo. ¿Para qué quiere Tener dinero uno? estabilidad económica. Ajá, tener estabilidad económica. ¿Y qué quiere decir estabilidad económica? Por un Bueno, motivo por el que usted quisiera efectivo, por el que usted quiere tener dinero en efectivo. bueno, podría ser inversión, ¿no? Poderle invertir. Una inversión, ajá. ¿No? ¿Y otro motivo? Tal vez compras de bienes, tal vez. Ajá. Cuando dice uno, cuando llevan cuando van el sábado a estudiar, ustedes llevan dinero. Sí, pues, los ¿Y, insumos, ¿no? También y por comida qué llevan? ¿Y por qué llevan dinero? para comer, gastos de transporte, cualquier emergencia también, Ajá. imprevistos, ¿no? Bueno, entonces los motivos para querer tener dinero uno en efectivo, el primero es motivo transacción, que es lo que acaba de decir Marcos, para llevar ahí para el almuerzo, ¿verdad? Por eso quiere uno dinero, para poder comprar las cosas. Ese se llama motivo transacción. Hay otro motivo que es que cuando uno carga un billetillo por ahí escondido, ¿va ustedes? Yo no puedo porque siempre me lo paro gastando. Y ese es el motivo. ¿Han cargado ustedes dinero por si se les pincha la llanta, por si pasa algo? ¿Cargan dinero ustedes a veces así? Que dice uno, no, este no me lo gasto porque lo cargo aquí guardado, em, por si me enfermo, por si tal cosa, ¿verdad? Eso se llama motivo precaución. O sea, la gente quiere dinero por motivo transacción, que es para comprar cosas, por motivo precaución, que es por si pasa algo, y el otro motivo se llama especulación, que es para hacer negocios, ¿verdad? Para usar ese dinero para, para obtener ganancias, ¿verdad? Para usarlo en algún negocio. ¿Verdad? Esos son los tres motivos de de la liquidez. Aquí a Freddy le salió un muñequito, ¿ustedes qué es? Le sale ahí un como tiburón, vio que le estaba saliendo. Freddy nos puso ahí un fondo de muñecos. Bueno, y hablamos de la historia del dinero. ¿Se recuerdan que hablamos de la historia, cómo empezó el hombre primitivo usando monedas, dinero, pero no era dinero, ¿verdad? Eran bienes que se podían intercambiar usando el trueque, cómo después surgió el uso de los metales preciosos, ¿verdad? Porque se descubrió que eran un bien que almacena mucho valor en poco volumen, digamos, porque se puede partir fácilmente, se divide y no se muere, no se descompone, ¿verdad? Y porque es bien durable y porque es fácil de transportar. Por eso se empezó a usar el oro o la plata, ¿verdad? Como dinero. Y después que las personas desarrollaron el sistema de depositar joyas con los orfebres, y los orfebres emitían certificados por esas joyas, y así empezó a surgir se empezó a utilizar el papel moneda, ¿verdad? Como con respaldo de oro, ¿verdad? Y como después de la Segunda Guerra Mundial, producto del desorden que dejó la Segunda Guerra Mundial, la desaparición de los tesoros de los bancos centrales, se tuvo que adoptar el papel respaldado con el valor de la producción, ¿verdad? Que es como lo usamos hoy. Y llegando hasta los medios que tenemos hoy, ¿verdad? Ahora, meten la billetera electrónica, la relacionan al teléfono, em, pueden comprar, digamos, el Bitcoin, ¿verdad? Que es eso se llama blockchain, ¿verdad? Que es la interconexión de servidores, y a través de algoritmos y de claves, alguien que hizo un depósito en la China puede comprar aquí en Guatemala, ¿verdad? ¿Cómo es que se interconectan
servidores y cómo es que tienen esas claves, ¿verdad? Cómo se permite que alguien que esté lejano pueda comprar, transferir valor, ¿verdad? Porque si uno va a la China y lleva su tarjeta de débito de Banrural o de otros bancos de aquí de Guatemala, no se la van a aceptar, ¿verdad? Entonces es pues interesante todo esto. Y voy a empezarles a compartir la pantalla. El, el sábado empezamos a ver los componentes del sistema financiero. ¿Me pueden confirmar si están viendo la presentación? Sí, licenciado. Sí, se ve. licenciado. Gracias. Pues aquí Sí se están los ve. mercados financieros. Gracias. Los mercados financieros con sus componentes, ¿verdad? De que pues el mercado, yo les explicaba a ustedes que vimos varias definiciones el sábado, ¿verdad? Y la definición de los mercadólogos es un tanto diferente porque se refieren a los compradores, ¿verdad? Hacia dónde se va a orientar un mercadólogo, dónde va a orientar su trabajo. Pero en economía es un poquito más amplio, ¿verdad? Y son todos los elementos que participan para que, para que oferentes y demandantes puedan intercambiar sus bienes, ¿verdad? Y aquí está el mercado de dinero, entonces hay oferta de dinero, que son todas las personas que depositan su dinero en las entidades financieras, y la oferta se la ofrece o se la lleva a los demandantes de dinero, que son básicamente inversionistas o consumidores que necesitan dinero para ciertas cosas, ¿verdad? Entonces aquí están una serie de elementos, están las instituciones, las entidades, la capacidad técnica, las herramientas y los instrumentos, ¿verdad? Todo eso que participa, los sistemas, las reglas, la regulación, ¿verdad? Participan para que el mercado financiero pueda funcionar. El mercado financiero tiene varias funciones. Em, Hay una función que es la intermediación financiera, que es transferir recursos de las personas a las que les sobra el dinero, o sea, los depositantes, los ahorrantes, hacia los agentes económicos que tienen déficit de dinero, ¿verdad? O sea, quieren ese dinero para utilizarlo en inversiones, ¿verdad? En el sector productivo principalmente, o adquirir bienes de diferentes bienes, ¿verdad? Está la función de movilización de fondos que permite captar y colocar recursos en diferentes zonas geográficas del planeta, ¿verdad? Digamos, si no lo veamos a nivel planeta, miremoslo a nivel nacional. Yo les he contado a ustedes que yo trabajé en Banrural y Banrural tenía la mayor cantidad de depósitos, los recibía en el Petén, pero de repente a la hora de colocar los préstamos no daba tanto dinero en el Petén, sino que tal vez daba más dinero en Quetzaltenango, por ejemplo. ¿Verdad? Eso se llama movilización de fondos, trasladar fondos de una zona geográfica a otra. Con la función anterior, la intermediación financiera, que es trasladar recursos de los ahorradores a los inversionistas, es una función importantísima en la economía porque fíjense que si no existiera esa actividad, el dinero de los ahorrantes estuviera abajo del colchón o abajo de un piso, escondido en un ladrillo de la pared, y sería dinero que estaría ahí sin uso, dinero muerto, ¿verdad? Inactivo. En cambio, cuando lo recibe un inversionista, genera valor, ¿verdad? Puede poner a producir ese dinero. Y entonces la economía así se multiplica, digamos, crece el PIB, ¿verdad? Porque esas personas utilizan ese dinero, ¿verdad? Para fines productivos o si ya fuera para consumo también. Ya hemos hablado con ustedes de la importancia que tiene el consumo para la economía. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, por favor hablen porque yo aquí no los estoy viendo, yo solo miro mi pantalla. Otra función importante es la concentración de los montos.
Porque de todas las cuentas que tenemos los ahorrantes o los depositantes en los bancos, se junta un volumen importante, ¿verdad? Y pueden otorgar préstamos grandes, ¿verdad? De depósitos pequeños, pero de gran cantidad de depósitos pequeños juntan un volumen grande y pueden otorgar préstamos por volúmenes considerables, ¿verdad? Y lo que pasa es que la gente, todos depositamos dinero en el banco en un tiempo, digamos, en distinto tiempo, pero no todos lo sacamos al mismo tiempo. Entonces eso permite a los bancos tener un volumen grande, ¿verdad? De dinero, un colchón grande de dinero. ¿Vamos bien ahí? ¿Van claras estas funciones? Sí, licenciado. Perfecto. Los dejó sin mucho ánimo el resultado del juego, va ustedes ni me quieren contestar. Sí, vamos bien. Vamos a ver, por favor, contéstenme más. Sí, Más licenciado. Todo bien. Gracias. Ya. Sí, licenciado, vamos bien. Sí, todo bien, licenciado. Gracias. Más jóvenes y jóvenes. ¿Cómo se dice? Joven es sin género esa palabra, ¿verdad? Bueno, la transformación de los plazos es parecido a la concentración de los montos, porque todos depositamos dinero en el banco, y algunos lo dejamos menos tiempo, algunos lo dejan más tiempo en el banco, ¿verdad? Pero eso permite que los bancos puedan otorgar préstamos a plazos largos, ¿verdad? Ya ven que los bancos otorgan préstamos hasta ahora están dando para vivienda hasta 30 años, ¿verdad? Yo no, antes cuando yo trabajé en banco, no era muy usual esos plazos, ¿verdad? Pero ahora están otorgando plazos bien, bien largos, ¿verdad? Entonces eso se llama transformación de los plazos, porque de operaciones de muy corto plazo pueden darlos a largo plazo. Y es por lo mismo, porque la gente mete el dinero al banco eh, en diferentes épocas o diferentes fechas y no todos lo retiran al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces eso permite poder dar préstamos a largos plazos. El traslado de los riesgos, esta función me gusta a mí mucho porque, fíjense, pues si alguien, ¿qué banco está cerca ahí de la universidad? Ustedes, hay un banco industrial ahí en una esquina del parque, ¿verdad? Es back, Credomatic. BAC, También hay Credomatic. un. Ajá. También Banco Industrial en la esquina. Hay banco y el Banco de industrial, los Trabajadores. el Bantrap también está. Bueno, imagínense ustedes que vamos a ver quién tiene más cara de fichudo ahí en la clase. ¿Quién es la que más cara de fichuda tiene ahí en la clase? No son mentiras. Pero imagínense que a uno de ustedes los llame su abuelito en la mañana antes de irse a la U y les diga, mira, mijo, mira, mija, fíjate que tú has sido buen nieto, buen hijo, miro que estás estudiando bastante, hasta un libro te ganaste ahí en esa clase donde vas. Entonces yo te quiero dar tu herencia mejor de una vez, pero te la doy ahorita porque no va a ser cualquier cosa. Y mira ahí, levanta esa tabla, va, y ahí vas a encontrar 2 millones de quetzales en puros billetes de a 100. Y les da su maletín, va a ustedes, así como esos que cargan los espías en las películas, y les da su maletín. Y ustedes le dan el abrazo y le agradecen. Pero ya la hora de irse a la U y se llevan el maletín a la universidad. ¿Qué riesgo? ¿Qué les puede pasar? ¿Qué riesgo hay? Que lo Vamos, roben, ¿no? Que lo asalten a uno, tal vez. que lo Bueno, en el asalten. peor de los casos. Perderlo. Ajá. Ah, el que le roben el dinero no sería el peor de los casos. ¿Qué sería lo peor que les pudiera pasar? Que lo maten a uno Perderlo. por Ah, perderlo, ¿verdad? Ustedes, imagínense perder 2 millones de quetzales. ¿Qué otros riesgos? Nos pueden pasar un montón de cosas, ¿verdad? Ustedes, que alguien nos hable y Gastárselo. nos está, o se lo malgasta uno. Imagínense, 2 millones, ustedes cerramos, ¿qué? Lava.
un par de días ahí con los compañeritos de la U, se van los 2 millones, ¿va? Y, y entonces, digamos, ahí, ¿quién tiene el riesgo? Uno. Pero ¿qué tal si se llevan el dinero, pero antes de llegar a la U pasan al banco ahí que está cerca y depositan el dinero? Después de que les den la boleta de depósito, ¿quién tiene el riesgo? ¿Ustedes o quién tiene el riesgo? Quizá el banco. El banco. ¿Qué le puede pasar al banco? Quizás pueden entrar a robarles o algo por el estilo. Ajá, se asaltan el banco. Y el banco no les puede decir a ustedes después, mire, es que el dinero ya no se lo devuelvo porque asaltaron la agencia del banco. No le dirían a ustedes, mire, yo aquí tengo mi boleta y yo deposité mi dinero. Entonces ahí el riesgo lo tiene el banco, ¿verdad? El banco tiene varios riesgos ahí. Este, pero entonces el banco, con ese dinero que hace, no lo dejan guardado. El negocio de los bancos es dar prestado ese dinero, ¿verdad? Nosotros nos pagarían un 1% al año, ¿verdad? Y se lo dan prestado a alguien al quien le van a cobrar 18% al año, ¿verdad? Ese es el negocio de los bancos. Y entonces se lo dan a alguien que tiene una siembra, tiene un terreno ahí en uno de los municipios de Zacatepeques, hablemos San Miguel Dueñas, y tiene una siembra ahí. ¿Quién es de San Miguel Dueñas? ¿Hay aquí alguien de San Miguel Dueñas? ¿Qué se siembra por ahí? Sembrarán hortalizas, digamos. Imagínense que siembran brócoli y necesitan los 2 millones para sembrar un terreno ahí de brócoli, de otras hortalizas. Ahí, ¿quién tiene el riesgo? Porque para que le den el préstamo a uno en el banco, seguramente o probablemente habría hipotecado el terreno a favor del banco. ¿Verdad? Entonces, si uno no paga, el banco se puede quedar con el terreno. ¿Quién tiene el riesgo ahí? ¿Qué riesgos tiene un productor de brócoli o de hortalizas? Que no haya cosecha. Que no haya cosecha porque llueve mucho, o porque haya sequía, o porque llegue una plaga, o que el precio se desplome porque hubo mucha producción. Tantas cosas que pueden pasar, ¿verdad? O que le roben la cosecha. Y entonces ahí el riesgo lo tiene el productor. Entonces vemos cómo de la operación al inicio de la operación del riesgo que tenía uno de ustedes que le dieron su herencia, pasó al banco y después pasó al deudor. ¿Verdad? Entonces eso se llama traslado de riesgos. ¿Verdad? ¿Cómo puede uno manejar los riesgos, ¿verdad? Ustedes, eso es importante. Otra función del sistema financiero es la asignación eficiente de los recursos, ¿verdad? Usualmente los bancos asignan dinero o el sistema financiero asigna o le da dinero a las empresas más rentables, ¿verdad? Las actividades económicas más productivas, ¿verdad? No, el banco no le da dinero al que está perdiendo plata, ¿verdad? O al que no sabe hacer negocios, no le dan dinero. O al que se malgasta el dinero, ¿verdad? No le dan. El banco busca dárselo a empresas que están obteniendo ganancias y que son productivas, ¿verdad? Entonces, se asignan eficientemente los recursos. También el sistema financiero o el mercado financiero reduce los costos de selección y de asignación. Los bancos son especialistas en saber a quién darle dinero y a quién no, ¿verdad? Y a qué actividades económicas se lo dan y a cuáles no. ¿Verdad? En cambio, si fuera uno un particular que necesita dar el dinero prestado, nos va a costar un poquito más seleccionar a quién y cómo darle el dinero, ¿verdad? También el sistema financiero diversifica el riesgo porque invierte el dinero en una buena cantidad de actividades económicas, ¿verdad? Y de proyectos. No lo invierte solo en una actividad económica ni en un proyecto concentrado, ¿verdad? Entonces ahí se diversifica el riesgo, ¿verdad? Al diversificar el riesgo, uno minimiza sus riesgos, ¿verdad? ¿Cómo es un dicho? A ver quién lo sabe. El de poner los huevos en el sartén, dicen ustedes, ¿no?
que no hay que poner los huevos. ¿No lo han oído? Yo no, Que no poner todos los yo huevos no, en una Lick. sola canasta, creo que es, ¿no? Cabal, Sí, cabal, ¿verdad? ¿verdad? Ajá, eso es diversificar el riesgo, ¿verdad? Porque si uno los pone en una misma canasta y viene alguien y se sienta encima de la canasta, adiós a los huevos, ¿verdad? Entonces, el sistema financiero diversifica el riesgo, ofrecen una amplia variedad de productos o servicios, ¿verdad? Préstamos con plazos, con diferentes riesgos, con rendimientos, de acuerdo a las necesidades de inversión o financiación de los agentes participantes del mercado. Digamos, hay diferentes tipos de cuentas, diferentes tipos de cuentas para depositar, ¿verdad? O de ahorros o de plazo. Digamos, en el banco uno puede invertir en una cuenta de depósitos monetarios. Vamos a ver quién sabe qué es una cuenta de monetarios o de cheques. ¿Han oído ustedes? ¿Han usado de esas cuentas? ¿A quién le depositan su sueldo en una cuenta en el banco? A A ninguno le mí, Lick, depositan. ¿Y en qué tipo de cuenta le depositan? en una monetaria. Ajá. ¿Y qué es una cuenta monetaria? Qué, cómo se puede usar una cuenta de esas? Según tengo entendido, esas son las cuentas que son utilizadas un poquito más para el hecho de inversión, si no estoy mal. Una cuenta monetaria. Y usted invierte su dinero que le depositan ahí. No. Es que las cuentas monetarias no son para inversión. Son cuentas para movimientos rápidos, digamos, son cuentas antes se llamaba de monetarias o de cheques, porque eran cuentas que donde uno podía retirar el dinero con cheques cuando no habían tarjetas de débito, ¿verdad? Entonces son cuentas en donde uno tiene el dinero, pero es para usarlo rápido, ¿verdad? Para tener alta liquidez. Es dinero del que más rápido puede disponer uno, ¿verdad? Está otro tipo de cuenta que son las cuentas de ahorro. ¿Alguno de ustedes tiene cuenta de ahorro? Cuenta de ahorros. Ninguno tiene cuenta de ahorros. No les creo yo porque Yo sí. sí tengo cuenta de ahorro. ¿Y qué tiene esa cuenta? Cuéntenos. Pues dinero ahorrado. Ajá. Pero, ¿qué característica tendrá De distinta que a si la de tiene, cheques por ejemplo, como mencionaba usted, a la monetaria, pues es para poder hacer transacciones sin afectar el fondo que tiene uno. Mientras que en la de ahorro es para que en algún futuro, pues se supone que genere algún tipo de interés. Ajá. La monetaria, ahora ya les pagan intereses a las monetarias, antes no les pagaban, ¿verdad? Incluso en otros países le cobran a uno, bueno, y aquí ya también por tener su cuenta de monetarios en el banco, ¿verdad? Recuerdo en Estados Unidos hasta cobraban por emitirle las chequeras a la gente, unas chequeras preciosas, ¿va? Pero con figuras, habían varios diseños una vez que fui a un banco, pero, pero aquí, pues, no sé, yo creo que sí cobran, digamos, yo tengo cuenta en el Ban Rural y me cobran por la tarjeta de débito, ¿verdad? Por 5 quetzales cada cierto tiempo. Pero hay otros bancos, el GIT me recuerdo que nos estaba cobrando 15 quetzales al mes, ¿verdad? En las cuentas de monetarios. En cambio, las de ahorro antes se manejaban solo con una libreta. Entonces uno iba al banco y a retirar o a depositar y le apuntaban en la libreta. Ahora, pues ya son digitales las operaciones, ¿verdad? Em, entonces las cuentas de ahorro son para operaciones de plazo no tan corto como las monetarias, porque pues, la palabra ahorro es cuando uno guarda dinero, guarda valor para usarlo en cierta oportunidad, para algún fin, ¿verdad? Y uno, digamos que ustedes están ahorrando ahí cuando ya se van a graduar en la U, van a ustedes a ahorrar, ¿va? Un par de años antes para la fiestona. Entonces ahí es una cuenta con un fin específico de ahorro. Pero no se sabe cuándo van a retirar el dinero, sino que lo van a retirar cuando ustedes quieran.
¿verdad? Si tienen su libreta o se presenta uno al banco, es una cuenta de ahorro, no es de tan alta liquidez como la de monetarios. Y están las cuentas de depósito a plazo, que son unas cuentas en donde lo que le dan a uno es un certificado de depósito a plazo, en donde uno deposita el dinero y se pacta con el banco cierto plazo para tenerlo ahí en el banco. Y se lo pagan al terminar ese plazo, ¿verdad? Y se pacta una tasa de interés, ¿verdad? Y ahí lo que dan es el certificado de depósito a plazo. Eso lo tienen que presentar para que les paguen el dinero. Entonces son diferentes cuentas. En las de depósitos a plazos, los bancos pagan más interés que en una de monetarios, en una de ahorros. Y en la de ahorros pagan más interés que en la de monetarios, ¿verdad? ¿Y qué tipos de préstamos conocen ustedes? ¿Han sacado préstamos en el banco? Ninguno se ha endeudado. Bien, yo sí una vez pedí un préstamo. Préstamo de planilla fue lo que pedí. Préstamo de planilla. Y eso es como, ¿con qué banco fue? ¿Con los trabajadores? No fue con el BAC. Pues digamos, la función era, al tener ya más de 2 años laborados, donde estaba, o en la empresa, digamos, que tenga asociación con el BAC para recibir sus pagos por medio de la cuenta bancaria, ya Ajá, uno podía optar a un préstamo de planilla. Entonces, de esa forma fue que lo adquirí. ajá, Y en ajá. ese entonces, si no estoy mal, creo que era el 10% anual, creo yo, de interés, si Sí, mal no recuerdo. pues, sí, pues hay préstamos, digamos, las garantías de los préstamos. Si clasificamos los préstamos por sus garantías, hay fiduciarios, hipotecarios, prendarios y mixtos. Ujú. Este de planilla es un préstamo fiduciario. Vamos a ver quién googlea qué quiere decir fiducia. ¿Quién googlea ahí? ¿Quién me dice qué es fiducia? ¿En qué se basa una fiducia? Dice, acuerdo legal de gestión de bienes, dice, basado en la confianza entre las partes. Ajá. Un préstamo fiduciario. Fiducia quiere decir confianza. Entonces el banco confía en que uno sí les va a pagar. Digamos, por eso les pedían ahí tener 2 años de trabajar en la empresa, porque entonces son un buen trabajador, ¿verdad? Una persona responsable, ¿verdad? Entonces cuando uno obtiene un préstamo solo con la firma de un documento, es un préstamo fiduciario. A veces piden un codeudor, ¿verdad? Que es otra persona, o un fiador, que es otra persona, que si uno no paga, esa persona se hace responsable de pagar en lugar de uno, ¿verdad? En el banco los trabajadores manejan mucho ese tipo de préstamos, ¿verdad? Donde las dos personas sacan préstamo al mismo tiempo, pero si uno no paga, le toca pagar el préstamo del otro. Esos son préstamos fiduciarios. Préstamos hipotecarios. Vamos a ver quién busca ahí en el Google qué es una hipoteca. Háganme favor, ponerse pilas ahí. Yo no sé si me escuchan. Sí, sí, la escuchamos. Ok. Acá me dice que una hipoteca es un préstamo a largo plazo para adquirir un inmueble en el que la propiedad misma sirve como garantía para el banco. Ajá, gracias. Ese es un tipo, digamos, la hipoteca, la característica que tiene la garantía. La garantía es un bien inmueble, o sea, un terreno, una casa, un edificio, un apartamento, ¿verdad? Eso es un préstamo hipotecario, ¿verdad? Esa finca, ese inmueble, tiene que estar registrado. Hay un registro donde se inscriben las propiedades, que es el registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces tiene que tener número de finca, folio y libro. Muchas veces en Guatemala, saben ustedes, muchos terrenos, sobre todo en el interior de la República o en los departamentos, diferente pues de las áreas urbanas, la gente no tiene registrados sus terrenos, no tienen número de finca, folio y libro,
sino que lo que manejan es una escritura, un documento en donde dice que fulano le compró a sutano tal terreno, ahí lo guardan. Y lo que sí hay a veces son libros de registro en las municipalidades, llevan registros ahí de la propiedad de los terrenos, pero no es en sí una propiedad, sino que son derechos posesorios, se llama eso, ¿verdad? Que solo es el registro de que tienen en posesión un terreno, ¿verdad? Y eso pues se hace un trámite y se pueden inscribir en el registro de la propiedad. Cuando los préstamos en Banrural creo que es el único banco, no sé si los otros ya lo hacen, aceptaba como garantía esos derechos posesorios, ¿verdad? Entonces ahí no es un préstamo hipotecario, sino es un préstamo prendario. Una, vamos a ver, alguien jugó una prenda. ¿En qué juego se dejaba una prenda? ¿No era la tenta o en qué era? No me recuerdo. En un 2 3 Cruz Roja, yo no sé si ustedes todavía jugaron esos juegos. Una pregunta, Eh, licenciado. ajá, sí. Con el tema anterior, cuando alguien no tiene registrado algún terreno como tal ya oficial, ¿puede haber alguien o alguna entidad que sí pueda llegar a construir algo ahí y ya no tenga validez su derecho al terreno? No sé si me Lo han, expliqué. sí lo hacen, sí, sí, sí puede ser, es un riesgo, pero por eso es bueno tener uno registrado sus terrenos o las propiedades o las personas en el registro de la propiedad, ¿verdad? Porque un derecho posesorio para mí es muy fácil de que alguien haga otra escritura, ¿va? Y que se respalden en eso. Eh, Ahí habría que comprobar, ¿verdad? De dónde viene, de quién era el terreno originalmente, ¿verdad? Pero Ok. sí es delicado no tenerlos registrados, ¿verdad? Pero en Guatemala, pues así ha sido nuestra cultura y nuestra costumbre durante mucho tiempo, ¿verdad? No tenerlos inscritos en el registro de la propiedad, sino que solo con una escritura, ¿verdad? Un derecho posesorio se llama eso, Ok, ¿verdad? muchas gracias, licenciado. Sí, sí, por eso en las municipalidades, en muchas municipalidades, ellos sí llevan un libro, ¿verdad? Con el registro, pero ya ven ustedes que también en una municipalidad se pueden prestar a cosas que no son las correctas, ¿verdad? Entonces estábamos hablando, les pedí yo que si podían googlear qué es una prenda, pero no prenda de vestir, sino que alguien me puede decir qué encuentran ahí en Google. Pueden buscar ahí en Google qué es prenda. Perdón, licenciado, usted dice que para el tipo de como préstamo prendario sería, ¿no? Ajá, sí. Aquí, pues según lo que dice es que es un crédito destinado a la compra de un bien registrable, por ejemplo, un vehículo nuevo o usado. Entonces eh, el bien adquirido actúa como garantía para el prestamista. Significa que la persona que está pidiendo el préstamo puede utilizar el vehículo, pero no puede utilizarlo hasta que la deuda esté completamente pagada. Y si se incumplen pagos, entonces el prestamista tiene el derecho de recuperar pues lo faltante con el vehículo para cubrir la deuda. Ajá, cabal. Gracias, muchas gracias. Justo ese es un préstamo prendario, ¿verdad? Cuando se recibe en garantía un bien, en este caso registrable. Los vehículos pues están registrados en la SAT, ¿verdad? Em, a veces dan maquinaria en garantía, ¿verdad? Y hay un registro que se llama Registro de Garantías Mobiliarias aquí en Guatemala, donde se registran los bienes para que puedan ser dados en garantía por un préstamo, ¿verdad? Digamos, hay empresas que traen mercadería a Guatemala, importan mercadería y la guardan en una almacenadora y la almacenadora emite un certificado de prenda que hace, digamos, la almacenadora hace constar de que tiene depositada esa mercadería, ¿verdad? Y entonces ese certificado de depósito de mercadería es el que se da en garantía o sirve como constancia para dar un préstamo
prendario, ¿verdad? Se llaman bonos de prenda. Es el instrumento que se usa para ese tipo de préstamos. Entonces, digamos, hay bastantes productos, ¿verdad? Que se manejan en el sistema financiero, ¿verdad? Que es la última función que tenemos acá. No sé si tienen alguna duda, ¿vamos bien? Estamos bien. Estamos bien, Tiene licenciado. todo bien. Está bien. Hay un, Estamos hay bien. un, bueno, gracias por confirmarme. Hay un préstamo que se llama back to back. ¿Qué quiere decir back en inglés? Porque en español es un banco, aquí en Guatemala es un banco a ustedes, pero en inglés, ¿qué es back? Es espalda o la parte de atrás. Entonces, back to Sería back tal es, vez como como que ambas partes se estarán prestando dinero, ¿no? Porque el término back to back es eso de yo doy y vos das. Entonces, no sé si tal vez tendría que ir el, por ese camino. pues uno lo puede interpretar así, pero back to back quiere decir espalda con espalda. Es cuando alguien tiene un depósito a plazo en el banco y con ese depósito a plazo el banco le da un préstamo garantizado con ese depósito a plazo. Entonces están como pegados, ¿verdad? Back to back. El préstamo garantizado con el depósito a plazo, ¿verdad? Para que el depósito no termine, ¿verdad? Y la persona si paga el préstamo antes, pues el depósito siga ganando intereses, ¿verdad? Entonces ahí lo que paga uno es menos interés por el préstamo. Digamos, un préstamo que se lo den a una tasa del 15 y el back to back, el certificado de depósito a plazo está ganando el 10, habría una diferencia de 5, ¿verdad? Entonces la persona pues estaría pagando esa diferencia para sus préstamos back to back. Aquí está el tema de los bancos, ¿verdad? El Banco Central, que es el banco de bancos. En todos los países los bancos centrales son, digamos, quienes coordinan el sistema financiero. Y el Banco Central es el banco de bancos, es el prestamista de última instancia, es el que le puede prestar dinero a los bancos privados cuando tengan problemas de liquidez. El Banco Central tiene la potestad o la función de emitir el dinero. Aquí en Guatemala, ¿quién emite billetes? Solo el Banco de Guatemala, ¿verdad? Si emitiera dinero un banco privado, no tendría la misma aceptación que tienen los que emite el Banco de Guatemala, ¿verdad? Es el contralor del sistema financiero. En Guatemala, pues está la Superintendencia de Bancos, que es la que supervisa a los bancos, a las financieras, a las aseguradoras, almacenadoras, emisoras de tarjeta de crédito, ¿verdad? Em, es el agente financiero del gobierno central, el Banco de Guatemala, ¿verdad? Muchas veces ha ayudado el Banco Central al gobierno de Guatemala a hacer, digamos, actividades de carácter financiero. Administra y custodia las reservas de oro. Eso era administraba, porque ya no hay, ¿va? Yo les conté que en el gobierno de Mejía Víctor vendieron las reservas de oro de Guatemala, ¿verdad? Entonces el sistema financiero está integrado por el Banco Central, por los bancos y por otras entidades, ¿verdad? Todas donde se maneja dinero, digamos que el negocio de las empresas es manejar dinero, ahí están las aseguradoras. ¿Por qué las aseguradoras? Porque las aseguradoras venden un servicio que es garantizarle a las personas que si pasa algo, la aseguradora les paga por ese algo, ese hecho se llama un siniestro, digamos, un seguro de carro. Con el seguro de carro, ¿cuál puede ser un siniestro? Un choque. Entonces, si la persona tiene asegurado su carro y choca, la aseguradora se compromete a pagarle, a repararle su carro o a hacerle los pagos de los daños, ¿verdad? Entonces, las aseguradoras con todo este dinero que reciben de pago por los contratos de seguros, esa se llama ese valor que se paga cuando uno adquiere un seguro, se llama una prima de seguro. Entonces, todas esas primas que reciben las aseguradoras los invierten en préstamos, ¿verdad? Entonces, por eso están dentro del sistema financiero, las almacenadoras, porque emiten garantías para que se den préstamos.
los emisores de tarjeta también, que son préstamos, ¿verdad? Entonces, todas esas otras entidades también forman parte del sistema financiero. Y hay algunas entidades, digamos, el sistema financiero yo lo clasificaría en tres partes. Una que es la parte regulada y formal. Formal, digamos, en Guatemala se define la formalidad de una empresa cuando emite facturas, cuando tiene, si alguien emite facturas es que tiene su patente, que tiene todos sus documentos en orden, emite facturas, paga seguro social, ¿verdad? Esas son las empresas que son formales. Em, entonces está el sistema regulado, formal, digamos, los bancos que son regulados o las empresas que son que están formalmente inscritas, pero que son reguladas por la Superintendencia de Bancos, son las que ya les mencioné. Y hay una parte del sistema que es formal, pero no es regulado porque no es revisado o supervisado por la Superintendencia de Bancos, que ahí están las cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo, que son entidades muy formales, pero no las mira la Superintendencia de Bancos, sino que las mira el INGECOP, que es el Instituto, la Inspección Nacional General de Cooperativas, que son empresas formales, ¿verdad? Pero que no están bajo la revisión de la Superintendencia de Bancos. Y están las empresas, están los informales y que no están supervisados, los prestamistas, estos particulares, em, ¿verdad? Así como esos colombianos son informales y no son regulados, ¿verdad? Digamos, no sé si han oído ustedes de Génesis Empresarial o de Finca, que son ONGs que dan dinero prestado. Esas son formales, pero son no reguladas, ¿verdad? Así es como está integrado el sistema financiero. No sé si tienen duda. Licenciado, todo bien, gracias. No, Nick, Gracias. Bueno. Licenciado, Génesis es una ONG. Ajá, Ah, son licenciado. ONGs, Ok. Génesis, Finca, eh, Fundea. Ay, hay un montón, ¿verdad? Que son ONGs que dan dinero. Gracias, licenciado. Muy bien. La creación del dinero. ¿Quién crea el dinero? Ustedes en Guatemala y en todos los países. ¿Cómo creen ustedes que se crea el dinero? Podemos poner una imprenta nosotros y hacer billetes. ¿Qué piensan? ¿Por qué se quedaron callados? Les di una buena idea, ¿no? Están pensando en la idea de imprimir billetes. tal vez sí se podría, ¿no? Pienso yo que sí, sí se puede, pero tendría que uno tener como algún tipo de, estar regulado, ¿no? Tal vez De por el Banco de autorización. Guatemala, ¿no? Sí, El billete conmemorativo de la selección de Guatemala, ¿va ustedes? se evalúa antes de salir. Se devalúa así como las playeras de la selección de Guatemala. Ya hoy están ya bien baratas, ¿va? Regaladas. Este, ¿Cómo crea? El que crea el dinero en Guatemala es el Banco Central, porque eso es la única institución autorizada por las leyes para emitir dinero. Y en base a ¿qué les dije yo de que cuando se abandonó el patrón oro después de la Segunda Guerra Mundial, qué les dije que respalda el valor del dinero? ¿Se recuerdan que les conté yo de la historia de que se robaron el tesoro de Hitler y quedó un desorden después de la Segunda Guerra Mundial? Que hasta les recomendé que vieran una película que se llama El Tesoro de Hitler, creo yo. Y entonces, ¿qué respalda ahora el valor del dinero? No sé si si es acertado de lo que usted había dicho, Lick, pero era como la confianza que la gente le tiene, porque es un medio de pago, ¿no? De realizar Ajá, transacciones, ¿no? sí, confianza le tenemos, pero ¿qué es lo que define que con 100 quetzales podamos comprar tanto de cosas? Su valor, ¿no? Ajá, pero ¿y cómo se define ese valor?
En lo que gastamos, Lico, ¿cómo lo gastamos? Ajá. Pero ahí para cada quien tendría diferente valor el dinero, ¿verdad? Porque si alguien es bueno para gastar y otro es botarata, yo soy botarata, yo a veces compro las cosas y no me doy cuenta cuánto me costaron. Y la mayoría de varones somos así, por eso las doñas no nos dejan ir al mercado, ¿verdad? Por eso son las esposas las que van al mercado, porque ellas son más cuidadosas. Entonces, con nosotros el dinero rinde menos, pero este, yo les dije, ¿qué es lo que respalda el valor del dinero en una economía? Del dinero, no el de cada quien, que cada quien tenga en la bolsa, sino que el dinero en general es la producción de bienes y servicios, ¿verdad? ¿Cuánto se produce? Y tiene que haber una cantidad de dinero que corresponda a esa producción para que se conserve el valor de las cosas. O sea, hay una cantidad de productos y una cantidad de dinero circulando. Entonces, esa cantidad de dinero va a representar, cada billete, digamos, de esa cantidad de dinero va a representar una porción muy pequeña, por supuesto, de la producción, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿y qué formas de dinero hay? Vamos a ver, ¿qué me dicen? ¿Qué formas de dinero conocen ustedes? ¿Cómo pueden ir a comprar ustedes algo a la calle? ¿Será que solo con efectivo, No, la tarjeta también. con las tarjetas? Ajá, También como usted decía antes, las criptomonedas, ¿no? Los, ajá, también podría ser una forma de las inversiones que uno hace. ajá. Con criptomonedas. Aquí en Guatemala todavía no usamos mucho, ¿verdad? Yo nunca, ni conozco a alguien que tenga cripto aquí en Guatemala. Conozco un ingeniero que él invierte y da cursos y todo para invertir en criptomonedas, pero no más que criptomonedas, creo que es en la bolsa de valores. Digamos, el dinero en una economía se divide en... A todo el dinero que hay en una economía se llama masa monetaria. Es todo el dinero. Entonces el dinero se mide según su grado de disponibilidad. Está el M1. M1 es el dinero que está más disponible, que es los billetes y monedas y los depósitos monetarios que están en los bancos. ¿Por qué? Porque es el dinero con el que uno puede usar con la tarjeta de débito, ¿verdad? Que es dinero de alta disponibilidad. Entonces, eso es el M1. Pero a ese dinero, ese no es todo el dinero que hay en una economía. A eso se le puede sumar las cuentas de ahorros y los depósitos a plazo, y eso se llama M2, que es la masa monetaria de M2. Y hay varios, yo creo que llega hasta el M4 porque se le puede sumar la disponibilidad que tengamos todas las personas en tarjetas de crédito, ¿verdad? Eso serían formas de dinero. Entonces, el Banco Central eh, emite el dinero. Cuando el Banco Central saca dinero a circulación, cuando ellos ven que se produjo más, que aumenta el PIB, el Banco Central saca dinero a la circulación. Esa se llama emisión primaria de dinero, ¿verdad? Es cuando sacan dinero a circulación. Pero hay una emisión que es una creación de dinero, pero que no la hace el Banco Central, sino que la hacen los bancos privados o los bancos. Digamos, fíjense, pues, si alguien va al banco, ustedes depositaron los 2 millones de la herencia que les dio el abuelito, ¿verdad? Al banco. Con ese dinero, el banco le va a dar préstamo a alguien. Y ese alguien va a recibir ese préstamo y va a firmar ahí una hipoteca. El productor de brócoli, dijimos, ¿verdad? Y él va a firmar ahí una hipoteca. Entonces él saca esos 2 millones del banco. ¿Cuánto hay en la economía? Ustedes son dueños de los 2 millones iniciales, pero el banco le da esos otros 2 millones de préstamo a esta persona y él puede sacar ese dinero del banco. ¿Cuánto hay de dinero entonces? 4 millones. Ahí el dinero ya se multiplicó. Entonces eso se llama emisión secundaria
de dinero. Aquí está, miren, creación primaria del dinero es a través del Banco Central cuando emite dinero y a través de los encajes bancarios. Entonces, está M1 es el efectivo y monedas más los depósitos a la vista, que eso lo tienen los bancos, ¿va? Aquí, digamos, M1 es la masa monetaria, la emisión primaria de dinero, que está dado por efectivo y monedas más los depósitos a la vista, o sea, las cuentas monetarias que están en los bancos. Pero hay una creación secundaria de dinero que es cuando los bancos emiten préstamos, dan préstamos. Y hay un multiplicador del dinero que dice cuántas veces se multiplica el dinero cuando alguien deposita un quetzal en el banco. Porque ese quetzal que depositamos no se va a quedar guardado en el banco. Ese dinero es para que los bancos lo circulen, que lo muevan. Entonces ahí hay un proceso de multiplicación del dinero. Pero, digamos, el banco si recibió los 2 millones de quetzales, no puede dar esos 2 millones de quetzales de préstamo porque hay una disposición que establece que ellos tienen que dejar guardada cierta cantidad de dinero, que se llama encaje bancario. El encaje bancario en Guatemala actualmente es del 14.6%. O sea que de los 2 millones no pueden dar los 2 millones de préstamos, sino que le tienen que guardar ese 14.6%. Entonces, supónganse que sea 1.700.000. Lo que pueden dar ellos de préstamo es 1.700.000 y tienen que guardar 300. Y el que recibe ese dinero seguramente va a meter ese dinero al banco o a otro banco. Y ese otro banco que recibe el 1.700.000 no puede dar ese 1.700.000 en préstamo porque tiene que guardar el encaje bancario. Entonces, digamos que sea 1.400.000. Y así se va a ir disminuyendo la cantidad que pueden dar en préstamo cada vez que reciben un depósito. Eso se llama encaje bancario. El encaje bancario es una herramienta de política monetaria que ayuda para que el dinero no se multiplique sin fin, para que el dinero que depositamos en los bancos no se multiplique sin fin. Porque ¿qué pasaría si el dinero se multiplicara sin fin? La autoridad monetaria perdería el control, ¿va? Y habría una inflación sin control de una vez, porque el dinero se multiplicaría y se multiplicaría y se multiplicaría, ¿verdad? No tendría tope, ¿verdad? Y entonces ahí habría una inflación descontrolada. Aquí está la composición de la oferta de pago, los medios de pago, que es M1, que es efectivo y moneda más depósitos a la vista, y la cantidad de dinero, que es M2, que es el M1, efectivo y moneda más depósitos a plazo más depósitos a la vista, perdón, que son las cuentas de cheques, y más depósitos a plazo y depósitos de ahorro, ¿verdad? Ese es M2. Y aquí está el multiplicador bancario, que equivale al inverso de T, y T es la tasa de encaje bancaria, que en Guatemala es de 14.6%, o sea, es 0.146. Hágame favor ustedes de sacar el inverso de 14.6%. Tienen calculadora científica. Las calculadoras científicas tienen la tecla, ¿verdad? Para sacar el inverso. O dividir 1 dentro de 0.146. ¿Cuánto les da? Ya se durmieron. ¿Cuál es la división, Lick? Perdón. 1 dentro de 0.146. No sé si es correcto, Lick, pero 6.85, ¿no? 85, ajá. Ahí sí. Va, entonces en Guatemala cada quetzal que se deposita en el banco se multiplica por 6.85 como masa monetaria, porque va a dar 6 esas veces de vueltas, 6.85 vueltas da cada quetzal que depositamos en el banco. ¿Por qué no es el 100%? Porque se le resta el encaje bancario. ¿Verdad? El encaje bancario limita el crecimiento sin límite del dinero.
A una mayor tasa de encaje bancario, los bancos pueden utilizar una proporción menor de los depósitos recibidos para otorgar préstamos. O sea, entonces el banco, la autoridad monetaria puede, en caso de mucha inflación, pueden subir la tasa de encaje bancario para limitar a los bancos para que no den los préstamos en préstamos todo. Y aquí está el ejemplo. Miren, el banco uno recibe un depósito de 100 y con una tasa de encaje del 20%, guardaría 20 y da 80 prestados. El banco 2 recibe 80, pero tiene que guardar 16 y da 64 de préstamo. El banco 3 recibe 64 de depósitos y tiene que guardar 12,80, entonces puede dar 51,2 de préstamos. El banco 4 recibe 51,2 de préstamos, tiene que guardar 10,24 y solo puede dar 40,96. Entonces, digamos, aquí miren, como la tasa de encaje aquí en este caso es del 20%. 1 dentro de 0,20 es 5. ¿Me pueden confirmar? ¿Lo pueden confirmar? Entonces, 1 dentro de 0,20 es 5, o sea que el multiplicador bancario es 5, o sea que cada quetzal que se guarde en el banco se va a multiplicar 5 veces, ¿verdad? En la masa monetaria. Entonces, aquí resulta que al final, al sumar, de depósitos fueron 500 quetzales. Empezaron en 100 quetzales, pero se multiplican 5 y son 500 quetzales, ¿verdad? Y de encaje eran 100 quetzales. Son 100 quetzales y de préstamos 400 quetzales. Entonces, esos 100 quetzales se quintuplicaron, ¿verdad? No sé si queda claro esto del encaje bancario y del multiplicador bancario. ¿Sí quedó claro? Yo, Lick, solo eso sí no comprendí muy bien. Esto de la tabla no comprendí bien la forma de calcularlo. Ajá, ¿y qué no le quedó claro? Es esto, ¿Qué todo entendió eso usted primero. qué entendió usted por encaje bancario? Esa parte sí no la entendí. Todo lo que esa parte en específico no la entendí. Entonces ¿Pero qué ha oído usted que es no el sé. encaje bancario? Mucha gente dice que es un dinero que tiene que guardar cada banco por si quiebra el banco para darle ese dinero a los ahorrantes, pero ese no es el propósito. El encaje bancario es un porcentaje que los bancos tienen que guardar en sus cajas, un porcentaje sobre los depósitos que tienen o los depósitos que reciben. Entonces, si un banco recibe 100 y la tasa de encaje es del 20%, tiene que guardar 20 quetzales. En lugar de dar esos 100 quetzales, darlos prestados, tiene que guardar 20 quetzales. Obviamente el negocio del banco es dar prestado el dinero que recibe de depósitos, ¿verdad? Y el banco quisiera dar los 100, pues si le va a ganar interés a todo eso. Pero no lo puede hacer porque la ley los obliga a guardar ese encaje bancario. Se llama encaje bancario o porcentaje de reserva legal, que aquí en el ejemplo les puse. Entonces, si un banco recibe 100 de préstamo, va a dar prestados lo máximo 80. 20 no, porque tiene que guardar ese encaje bancario en sus cajas o en el Banco Central. Entonces da ese préstamo y esos 80 salen a circulación. El dueño de los 100 quetzales originales tiene sus 100 quetzales, ese los puede gastar, puede pagar con tarjeta de débito, etcétera, es su dinero. Pero al que recibe el préstamo, es dueño de esos 80 quetzales porque se comprometió a pagarlos al banco. Entonces ahí el dinero que hay ya en circulación en la economía sería 180 quetzales, ¿verdad? 100 del dueño original y 80 del nuevo dueño que el banco le dio prestado. Entonces esos 80 seguramente la persona los va a depositar en un banco, en el banco 2. Y el banco 2 recibe 80 quetzales de depósitos, pero de ahí va a tener que guardar 16 para cumplir con la ley que le obliga a reservar ese 20%. Entonces 16 es el 20% de 80.
Y entonces ese banco no puede dar prestado los 80, sino que solo 64. Y el banco que recibe esos 64 depósitos, cuando de la persona que recibe este préstamo, ese banco tiene que reservar el 12.8. Tiene que reservar 12.8, que es lo mismo que 16%, 20%, perdón, de 64. Lick, ¿Verdad? disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? Eso del encaje es, bueno, yo así lo estoy entendiendo, pero usted me dirá, es como una retención que hacen. No, que El se banco hace. tiene, el banco tiene que guardar ese dinero, no lo puede dar prestado. Ajá, no lo puede dar, no lo puede dar en préstamo, lo tiene que mantener en efectivo. Es que es lo que es ese encaje bancario es una restricción. Restringe al banco de no dar en préstamo todo el dinero que recibe de depósitos, porque si no el dinero se multiplicaría sin fin. Si el banco uno aquí no tuviera existiera el encaje, ¿cuánto daría en préstamos? Si recibe 100, daría 100, porque el banco lo que quiere es ganarle intereses a esos 100, porque el banco sí paga intereses por esos 100 de depósitos. Entonces el banco quisiera dar esos 100, pero esos 100 entrarían 100 al segundo banco y daría 100 y así sucesivamente. Cada banco recibiría 100 de depósitos y daría 100 en préstamos. Y entonces este dinero ahí se multiplica sin fin. En cambio aquí tiene un tope. Aquí se limita porque los bancos tienen la obligación de conservar o de retener. Es una retención ese dinero en sus cajas. ¿Verdad? Entonces, funciona así como está aquí, ¿verdad? Que un banco recibe una cantidad de depósito, guarda la cantidad del encaje bancario y da en préstamo solo lo que sobra. Y el segundo banco igual, ¿verdad? Cada uno va recibiendo un depósito, pero tiene que reservar la cantidad que equivale al encaje bancario. Y solo puede dar en préstamo lo demás. Entonces, así el dinero se limita en su crecimiento. Esta tasa de encaje es esta herramienta que sirve para limitar el crecimiento del dinero en la economía, porque si no, la emisión secundaria no tendría fin, ¿verdad? Ese dinero que se genera por medio del otorgamiento de préstamos que hacen los bancos. Lick, y eso es en general para toda entidad financiera. Es para los bancos Mm, financieras. Es que en gracias, Lick. Guatemala decimos financieras, pero la verdad son bancos, las financieras son bancos, se llaman bancos de inversión, se llama según las leyes. Gracias, Lick. ¿Sí ya quedó más claro? Sí, 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 ya lo comprendí.